te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero. De compartir este día, no hay que esperar. Tú y yo debemos de hablar. Es tiempo de actuar. Hoy es tiempo a Cristo levantar. A Cristo debemos de exaltar. Este día no hay que esperar. Tú y yo debemos de hablar, es tiempo de actuar. Cristo debemos levantar, a Cristo debemos de exaltar. México, todos tienen que saber que Jesucristo es Dios y Él es Rey. Lo vamos a predicar, lo vamos a proclamar. México, vamos a cambiar. Sí, hermano, Dios te bendiga. México, vamos a cambiar. A través de Jesucristo damos gloria, honra y alabanza a nuestro Dios a través de este día festivo, este día que Dios nos dio, no nada más para descansar, para disfrutar con la familia, para estar contentos, sino para celebrar precisamente esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Damos a Él toda la gloria y toda la honra porque nos ha hecho libres el Señor Jesucristo. Y bendecimos a todos y cada uno de los que se han conectado, de los que están conectándose, de los que de alguna manera, estando en casa, hoy nos dan la oportunidad de entrar nuevamente a sus hogares para bendecir este día en el nombre del Señor, ya que Él nos ha dado una independencia, Él nos ha dado una libertad, Él nos ha hecho libres en Cristo Jesús y estamos dispuestos a adorarle. Bendecimos a todos los que están pasando por circunstancias difíciles, por circunstancias que de alguna manera les impide estar conectados, pero que sabemos que nuestra oración, la oración del justo puede mucho y los levantamos en el nombre de Jesucristo. A Dios sea la gloria y la honra y todos aquellos que le apoyamos o que estamos al pendiente de sus necesidades. Padre, ayúdanos, fortalécenos, bendícelos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias damos a Él. Y en este día tan festivo, pues es algo primordial para nosotros hablar acerca de esa independencia que el Señor nos ha dado, pero no esa independencia para decir soy independiente de todas las creencias, independiente de todo lo que Dios ha hecho, no, sino al contrario. Nuestra independencia nos da precisamente el que dependamos de Jesucristo para que nosotros podamos salir adelante y podamos ser bendición, hermano, en Cristo Jesús. Y quiero comenzar con Juan, el Evangelio, según San Juan, capítulo número 8, versos 31 al 36, diciendo esto, la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús, dice, a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mí, y mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Dijo Él, dice, a los judíos que habían creído en Él. O sea, había gente de su pueblo que sí estaba creyendo, que sí estaba de alguna manera aceptando, reconociéndolo. De hecho, pues todos los discípulos son judíos y de alguna manera, pues ellos creyeron en Jesús, ¿verdad? Dice, que permanezcan en su palabra, dice.
seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Hoy en este discipulado nosotros hemos creído. No somos judíos, no somos hebreos, pero sí somos creyentes en Cristo Jesús, y eso nos da la oportunidad de recibir este mensaje de salvación. Dice el verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, tú y yo alcanzamos libertad en Cristo Jesús por haber creído, queremos conocer la verdad, y eso nos da una libertad porque podemos accesar a su palabra, podemos bendecir su santo nombre. Dice el verso 33, dice que los judíos que no habían creído le respondieron, dice, el linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No entendían ellos. Ellos hablaban de una sujeción, ¿cómo decirlo? Como pueblo, pero sujetos a una autoridad no dada de parte de Dios, sino que de alguna manera, ellos decían, de Abraham somos descendientes, ¿verdad? Y todavía seguían esperando al Mesías, pero ellos estaban de alguna manera confundidos. Verso 34 dice, Jesús entonces les respondió nuevamente, de cierto les digo que todo aquel, dice, todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Entonces, la libertad que el Señor nos ha traído es para librarnos de todo pecado. Primero nos limpia de toda transgresión a su ley, de todo pecado que hayamos cometido, y esa es la oportunidad que nos da de presentarnos y de manifestarnos bien delante de Él. Dice el verso 35, y el esclavo, o sea, aquel que está sujeto al pecado, no queda en la casa para siempre. El Hijo, que es el que nos liberta, sí queda para siempre. Entonces, nosotros queremos ser libres y nos queremos quedar en casa de Dios, nos queremos quedar en la casa del Señor. Así que termina diciendo este párrafo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Entonces Jesús mismo es la verdad que nos liberta. Él es el que nos libera de todo. Él es la fuente de la verdad que es su palabra. Es la norma perfecta de lo que es bueno, de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Nos liberta de las consecuencias del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía, del autoengaño, del engaño del enemigo, de Satanás, que de alguna forma nos quiere confundir. Nos muestra claramente el camino hacia el Señor, hacia la vida eterna. Entonces Jesús no nos liberta de hacer lo que queramos, Él no nos da esa libertad para querer hacer lo que queramos, sino nos liberta para seguir, para decidir a Dios, por sobre todas las cosas. Ese es el libre albedrío que Él nos da, de seguir a Jesús, de seguir a Dios, ¿verdad? Al procurar nosotros servir a Dios, la verdad perfecta de Jesucristo nos liberta, nos da la libertad para servirle, para que seamos todos lo que Dios quiso que realmente nosotros fuéramos. Entonces, en este preámbulo del mes de septiembre, ¿verdad? Mes de la patria, todos sabemos la historia, ¿verdad? Nacional, todos sabemos cómo de alguna manera México se fue libertando de alguna manera de la esclavitud, ¿verdad? A través, ¿verdad?, de luchas internas, a través de muertes, a través de levantamientos, pero más sin embargo, hace mucho tiempo que se gritaba, estos valientes mexicanos gritaron, ¿verdad?, al unísono, viva la independencia nacional, viva América, viva el pueblo, ¿verdad?, muera el mal gobierno, y así proclamaban su independencia. Pero ¿qué es lo que sabemos hoy realmente nosotros acerca de la independencia que nos da Cristo Jesús para nosotros ser libres? En primer libro de los Corintios, en el capítulo número 5, a partir del verso 7, dice la Escritura, limpiaos pues de la vieja levadura, o sea, de eso viejo, límpiate de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, o sea, nuestra libertad, nuestra independencia, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Te das cuenta acerca de lo que el Señor hizo por nosotros? Dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, hay que celebrar. Hemos celebrado, hermanos, celebramos en Cristo Jesús, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de
verdad, dice la Escritura. Entonces, tú y yo estamos libres en Cristo Jesús y podemos gritar, aparte de viva México, viva Cristo, ¿verdad? Porque Él es el que nos ha dado libertad. Eso es lo que nosotros sabemos ahora. Cristo es nuestro Cordero Pascual. Él nos dio libertad, ¿verdad? El sacrificio perfecto por nuestros pecados. Debido a que nos libró de la esclavitud del mismo pecado, no tenemos que hacer nada, ¿verdad?, con el pecado del pasado, la vieja levadura. Ya no tenemos nada que hacer con eso. Ahora somos libres para hacer la bendición de parte de Dios. Entonces, si habláramos de la verdadera libertad que el Señor nos da, ¿verdad?, en esta lectura de nuestra Escritura, de las palabras bíblicas con que iniciamos, nuestro Salvador entonces, Jesucristo, habla con los judíos, ¿verdad?, con los judíos que habían creído en Él, que se habían acercado a Él, y les pide sujeción a la palabra de Dios, la cual les traería la libertad. Así como a ti y a mí nos hace libres por acercarnos a su palabra y leerla y aprender acerca de ella. Pero no les estaba hablando de una libertad física o política en aquel tiempo que estaba regidos por Roma, ¿verdad?, como lo hemos venido comentando, sino que él habla acerca de la esclavitud y la libertad espiritual, de tal manera que él, ¿verdad?, el pecador está en esclavitud a sus deseos y pecados, ¿verdad?, está sujeto a ellos, pero el que es libre en Cristo Jesús, hay libertad. En el libro de Tito, el apóstol Pablo le habla claramente acerca de esto en el capítulo 3, versículo número 3, y dice, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, y aborrecibles, dice, y aborreciéndonos unos a otros. Qué tremendo, hermano, que estábamos en esto. Hoy hay libertad. ¿Y sabe qué es la libertad? La libertad es el amor de Cristo. Es el que nos lleva a hacer una bendición. Ahora, por eso, declaramos que al recibir la verdad en Cristo Jesús, los esclavos reciben libertad. Los oponentes a Jesús, desde luego, apelaron a sus ventajas humanas, ¿verdad? Somos hijos de Abraham, gritaban, le dijeron los mismos a Juan el Bautista. Jesús hizo una distinción entre la simiente carnal de Abraham y sus hijos espirituales. Ahí en Romanos capítulo 9, a partir del verso número 6, Romanos 9, verso 6 en adelante, dice la Escritura, no que la palabra de Dios haya fallado. No, la palabra no falla, hermano, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjate bien esto, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Verso número 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham, ¿sí?, son todos hijos de Dios, sino en Isaac, dice, te será llamada, ¿qué?, descendencia. O sea, hay libertad. Versículo número 8, dice la Escritura, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Es claro entender esto, ¿verdad? Lo dice de Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Acuérdense que Abraham y Sara se adelantaron, ¿verdad?, y tuvieron un hijo, ¿verdad?, sí, antes que Isaac. Pero ese no era el hijo de la promesa, ¿verdad?, porque Dios ya había abierto la matriz de Sara. Pero de alguna manera, ¿verdad?, Isaac es el hijo de la promesa. Entonces la gente rechaza a Jesús porque confunden lo físico con lo espiritual. Es lo mismo que en aquellos tiempos, ¿verdad? Quieren entender lo físico, pero no quieren entender lo espiritual. Y Jesús les habló, por ejemplo, a Nicodemo respecto a su nacimiento espiritual, pero él le preguntó acerca del nacimiento físico. Sí, allí en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Qué estaba queriendo hacer? Quería entender a Jesús, quería saber más de Jesús. Versículo número 2. Y vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, dice, puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Fíjate en lo que se estaba fijando. Las señales que estaba haciendo Jesucristo. Dice, nadie las puede hacer. Por eso creemos que tú vienes de Dios de alguna manera. Versículo número 3. Entonces Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces acuérdate cómo tú y yo nacimos de nuevo al Espíritu, renacidos al Espíritu para nacer en el reino de Dios, para poder ver el reino de Dios. Y entonces la confusión de Nicodemo, verso 4 dice, y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Imagínate, ya era grande Nicodemo, había aprendido acerca de la Escritura, pero no tenía la revelación que tú y yo hoy podemos tener porque era en Cristo. Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? Él pensaba en un nacimiento físico, pero no en el nacimiento espiritual que es del corazón. Aquí vemos cómo la actitud de Nicodemo, que piensa inmediatamente en un nacimiento físico y no en uno espiritual. Cristo entonces le ofreció la vida eterna, agua de vida, a la mujer, por ejemplo, del pozo de Samaria, pero ella hablaba del agua física. ¿Sí? Jesús le dijo que de esa agua siempre iba a tener sed. En Juan capítulo 4, versículo 14, le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Él estaba hablando de una vida espiritual, no de algo físico. Dice el verso 15, la mujer entonces le dijo, Señor, dame esa agua, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni tenga aquí a sacarla. ¿Sí? De alguna manera, agua de vida es lo que el Señor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, de esta agua, hermano, de esta agua volverás a tener sed. Nos sacia por un ratito, pero del agua que sale del Señor es agua para vida eterna, es agua para que nosotros podamos seguir caminando en Cristo Jesús. Quizás ahí una mujer se imaginaba bebiendo un tipo de agua milagrosa, ¿sí? Como ahora en hace algún tiempo, que el agua del Tlacote y que el agua de no sé dónde, y todo el mundo iba a comprar esa agua, dice, pero no era así, hermanos, pues ella deseaba un agua líquida. La salvación es una experiencia espiritual que tú y yo debemos de vivir. El nacimiento humano no tiene nada que ver con esta vida eterna, con ella. Tenemos que nacer de la carne, tenemos que nacer de la sangre, pero nacer del Espíritu es cuando nosotros creemos en Cristo Jesús. Entonces, como los judíos de aquellas épocas, el hecho de ser o llamados ciudadanos de algún país en particular no nos da una verdadera garantía de libertad. Ven lo que está sucediendo ahora en Afganistán en estos tiempos. ¿Sí? El Señor está queriendo rescatarlos, pero ahí ellos se están imponiendo en su religiosidad. ¿Qué debemos de hacer como creyentes entonces? En Cristo Jesús nos llaman creyentes, nos llaman cristianos, por tanto debemos de entregarnos a Jesucristo. Recuerda, ¿qué dice Juan 3:16? De tal manera nos amó el Señor que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así seremos llamados sus discípulos si hacemos lo que Él nos manda. Eso es lo que dice Juan, en el capítulo 8, verso 31 que comenzamos a leer. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, si creen a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así es. Si así obtendremos la libertad espiritual que superará a cualquier otro tipo de libertad que se nos presentare. Pues como hemos visto, los demás son espejismos. Y he aquí, hermano, que Jesús nos promete algo que nadie nos puede quitar. Juan del 8, del 33 en adelante,
leíamos, ¿verdad? El 36 principalmente, ¿verdad? Dice así, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Entonces, Cristo Jesús nos ha dado esta libertad. Entonces, no seamos jactanciosos. Oremos, pues, actuemos para no ser más esclavos del pecado. Apartémonos del mal y así celebraremos este día maravilloso. ¡Viva México! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva Cristo! Que nos dio la verdadera libertad, hermano. En el segundo libro de los Corintios, en el capítulo número 3, a partir del verso 17, dice la Escritura, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, dice, allí hay libertad. Tenemos que ser libres. ¿Dónde? Donde está el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor nos da esta libertad. Dice el verso 18, ¿ah? Por tanto, nosotros todos, aquí nos habla ya a los que estamos creyendo, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es ahí donde somos transformados en Cristo. Ahí es donde el Señor nos da la oportunidad de salir adelante, de ser bendecidos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Después de estar librados de la esclavitud del pecado, hermano, cada cristiano, cada creyente tiene una responsabilidad delante de Dios, delante de su Señor. Debemos de estar, ¿qué? Firmes en las cosas del Señor. Gálatas, en el capítulo número 5, en el versículo número 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, que es el pecado. Él nos habla de esta libertad en Cristo. Cristo por eso murió, para libertarnos del pecado y de una lista interminable, hermano, de leyes y de regulaciones que querían tener los judíos. Cristo vino para liberarnos, no para hacer lo que queramos, ¿ah? Lo que nos llevaría nuevamente a la esclavitud de nuestros deseos egoístas, sino que gracias a Cristo somos verdaderamente libres y ahora estamos en condiciones de hacer lo que antes era imposible, vivir libres del egoísmo. Corintios, en el primer libro, en el capítulo 15, verso 58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos no es en vano. Aún en este día que nos estamos conectando, sabiendo que es un día para muchos de descanso, de familia, de lo que tú quieras, hoy nos sujetamos a Cristo y Él nos da la libertad, ¿verdad?, en el trabajo. Porque lo que hacemos no es en vano, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hermano, ¿sí? No es en vano. De tal manera que si realmente creemos que Cristo ganó la victoria final, ¿verdad?, esto debería de afectar la forma en que vivimos ahora. ¿Cómo es la manera que vivimos ahora? Ahora estamos sujetos al Señor. Entonces debemos de estar vigilantes, debemos de estar velando, debemos de estar vigilando, ¿verdad?, nuestra vida, lo que estamos haciendo. Y en el primer libro de Pedro, en el capítulo número 5, versículo número 8, dice la Escritura, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces tenemos que estar alertes. No porque es un día festivo, no vamos a ver de las cosas del Señor. Al contrario, es cuando más oportunidad tenemos de glorificarle, cuando más oportunidad tenemos de reunir a la familia y hablarles acerca de Jesucristo, cuando más los podemos sujetar en Cristo Jesús a la bendición que Él tiene. Es por el Señor que espera mi alma, dice la Escritura, ¿verdad?, por los dones de su gracia y por la obra de su poder. Debemos de esperar únicamente lo que Él ha prometido a través de su palabra, las bendiciones que de alguna manera Él nos espera. ¿Qué debemos de estar haciendo? Debemos de estar orando siempre, ¿sí? Estar firmes, creciendo, vigilantes,
orando, ¿verdad? Siempre, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice, orad sin cesar. Fíjate, así de sencillo, orad sin cesar. No podemos pasar todo el tiempo sobre nuestras rodillas, ¿va? Realmente, ¿va? Hay muchas personas que oran mucho tiempo, ¿va? Pero algunos hemos aprendido a orar, ¿sí? ¿Va? De rodillas, de pie, acostados, soltados, ¿va? Pero debemos de estar orando siempre. Es imposible asumir una actitud de oración todo el tiempo, de estar de rodillas. Esta actitud se construye sobre el reconocimiento de nuestra dependencia de parte de Dios. Así es que si oramos cuando vamos a hacer algo, si oramos cuando salimos de algún lugar, si oramos cuando nos sentamos a comer, si oramos y le pedimos consejo al Señor, Él siempre tomará en cuenta todas nuestras actitudes, hermano. Por eso dice orar siempre. Entonces debemos de estar orando siempre en todo lugar. Y termino diciéndote, Judas, en el capítulo número 1, a partir del versículo número 20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orando en el Espíritu Santo. Qué manera de fortalecer nuestra vida espiritual. Qué manera de agradecer a Dios por la independencia que nos da, por la libertad que nos da de acercarnos a Él, de reconocer su presencia en la vida de nosotros. Por eso yo hoy quiero orar por ti. Quiero bendecir tu vida, quiero bendecir a tu familia. Quiero declarar en Cristo Jesús, Padre, ayúdalos, guárdalos, bendícelos, llénales y sáciales de bien, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora haz tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Derrama tu misericordia en ellos. Sí, sobre aquellos que estamos buscando, sobre aquellos que estamos conectados virtualmente, pero que manifestamos la presencia del Señor sobre nuestra vida. Damos gracias a Él en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice a nuestras familias en Cristo, a las familias que conformamos el centro familiar Emmanuel, a todos aquellos hombres y mujeres, matrimonios, jóvenes, señoritas y niños, Padre, que nos acompañan en el nombre de Jesucristo. Obra tu perfecta voluntad en Cristo Jesús. Sí, y celebremos nuestra independencia, hermanos, en Cristo Jesús. Hay libertad, dice la Escritura, para que nosotros seamos bendecidos y seamos llenos de su presencia. A Él sea la gloria, la honra y la exaltación por siempre. Saludos a todos nuestros hermanos en Cristo, los que estamos conectados y aún aquellos que se conectarán posteriormente. Una bendición en Cristo Jesús, Señor nuestro. No deje de seguirnos a través de estos mensajes que el Señor ha dispuesto para que nosotros seamos alimentados en Cristo Jesús. Recuerde, estamos ahí en esas plataformas para que tú y yo seamos bendecidos en Cristo. Hoy el Señor nos ha dado libertad. Así es que viva México, viva la independencia y sobre todo, viva Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén.